Buenos días, mi grupo está conformado por Catalina Vergara Benavides y mi persona Ronald Andrés Chamorro Soñete. Y el tema que trataremos hoy es la erosión. Primero vamos a ver qué es la erosión. Teniendo en cuenta que la erosión del suelo es el proceso de desgaste de la superficie terrestre como consecuencia del impacto de las acciones geológicas, climáticas o por actividad del ser humano. ¿Qué queremos decir con esto? Que la erosión en el suelo es un fenómeno discontinuo y lento que consiste en la movilización de desprendimiento de la superficie. En este caso nosotros vamos a abarcar diferentes aspectos de la erosión, dado que la erosión tiene, se ve por diferentes características. Y también veremos a continuación en la exposición cómo afecta esto los taludes de los ríos y, y proponemos obras que pueden solventar esto. A continuación tenemos diferentes tipos de erosión. Tenemos la erosión hídrica, que esta se produce por el paso del flujo del agua, que puede ser pluvial o fluvial, o sea, que puede erosionar tanto como la lluvia o como el cauce de los mismos ríos. En la erosión hídrica, la misma corriente caudal erosiona las paredes de los ríos, dependiendo si golpean contra los taludes o pasan por este. También tenemos la erosión eólica, que se produce por el viento que sopla con fuerza. El viento, cuando comienza a chocar con una superficie, la comienza a consumir y la comienza a erosionar de poco en poco. Tenemos la erosión gravitatoria, que se produce por acción de la gravedad ante la caída de rocas o deshielo de glaciales desde lo alto de las montañas. Aquí este tipo de erosión gravitatoria se ve efectuada por la atracción de los elementos hacia el suelo por la gravedad, lo cual atrae elementos y erosiona la superficie. Tenemos la erosión antrópica, que se produce por la actividad humana que impacta en el desgaste y el deterioro del suelo, como por ejemplo la agricultura. Como se ve en este caso, la agricultura intensiva tiende a deformar el suelo o la construcción de canales para los cultivos. Las causas de la erosión. Tenemos 4 causas, las cuales son movimiento del agua y el viento, movimiento de rocas y glaciales, exposición a temperaturas extremas, uso y abuso de la tierra por parte del humano. Abarcaremos estas 4 a profundidad. Tenemos la exposición a temperaturas extremas, siendo que las condiciones climáticas de extremo calor o extremo frío se manifiestan durante un tiempo prolongado y alteran la superficie del suelo, provocando con estas grietas o rupturas que facilitan su desgaste. En el uso y el abuso de la tierra por parte del humano, tenemos que la actividad humana desmedida, como la agricultura intensiva mencionada anteriormente, o la construcción de zonas urbanas, provoca el deterioro del suelo, en muchos casos con daños irreversibles. Bueno, en el caso del movimiento del agua y el viento, por parte del agua, que se manifiesta en forma de lluvias o de ríos o de corrientes marinas, el agua hace una fuerza de golpe contra el suelo que hace que se desprenda parte de la superficie. Y estas partículas desprendidas de superficie son arrastradas por la corriente. Y en el caso del viento, también genera fuertes golpes contra el suelo, que también desprende partículas y restos de la superficie, que por lo general están en forma de polvo, arena o rocas, y finalmente pues son trasladadas. Y por último tenemos el movimiento de rocas y glaciares. El desprendimiento del hielo en los glaciares o de estas rocas que descienden pues desde lo alto de una ladera provoca desgastes y grietas a su paso. Tenemos ciertas consecuencias de la erosión de los suelos y las principales pues las quisimos enumerar aquí. Primeramente tenemos la pérdida de rendimiento de la tierra fértil. Esto dificulta la sostenibilidad de los ecosistemas agrícolas
y la productividad de la tierra, puesto que esta tierra es muy difícil que crezca vegetación. Tenemos el aumento de la contaminación y la sedimentación. En este caso, pues esto se presenta mayormente en los arroyos y los ríos, y a su vez también dificulta el desarrollo de las especies, puesto que provoca una disminución de las mismas, de las especies pues que viven ahí. La desertificación del suelo. Cuando se presenta erosión en el suelo y el suelo presenta desertificación, esto hace que esto convierta el terreno en una zona árida que no es apta para la vida, ya que está falta de agua, de vegetación y de alimento. Inundaciones en la zona. Estas son producto de la reducción de la capacidad de filtrado en los suelos una vez están desertificados. Tenemos también pérdida de la biodiversidad generada por el desequilibrio del ecosistema. Una vez que se presenta la pérdida de la biodiversidad, es decir, que ya es difícil que progresen las poblaciones de animales y de vegetales. Y por último tenemos al clima global es alterado. Y en gran medida esto se da producto de la reducción de los bosques que tienen la capacidad de absorber el dióxido de carbono. Prevención y remedio. Para evitar la erosión y el desgaste del suelo debido al accionar del ser humano, las mejores soluciones y prevenciones están en el desarrollo de actividades que pueden ser, por ejemplo, el uso sostenible de la tierra. Esto puede ayudar de gran forma a reducir los impactos de la agricultura y de la ganadería y a evitar la degradación del suelo que produce pérdida de nutrientes del mismo. La reforestación. La plantación de más árboles, de más plantas, favorece también a que el suelo se empiece a restaurar y ese mantenimiento también puede ayudar a que nuevamente puedan volver los ecosistemas. La plantación de vegetación. Fomentar la plantación sostenible en territorios que han sido mayormente expuestos o zonas donde hubo despliegue de maquinaria para la construcción, pues ahí es donde más hay que ayudar a estabilizar el terreno y a que vuelvan nuevamente sus nutrientes para pues evitar que se prolongue la erosión. Y finalmente tenemos la construcción de canales de desagüe. En zonas donde el suelo de pronto tiene menor capacidad de absorción, los desagües pueden ayudarle a que el agua sea canalizada y se eviten las inundaciones. Gracias. ¿Ya?